el acceso a los recursos genéticos en el Perú es un tema relativamente nuevo, no es tan nuevo porque ya viene la, el reglamento inicial, se empezó en el año 2009 a través del decreto supremo número 03/2009 MINAN, y que actualmente ha sido derogado por un nuevo decreto supremo, como lo vamos a ver más detalladamente. El INIA, rápidamente les hago conocer un poco sobre el INIA, es el Instituto Nacional de Innovación Agraria. Reciban el cordial saludo de parte del jefe del INIA, el ingeniero Jorge Roncal Goarniz. Y bueno, nosotros estamos trabajando dentro del área de regulación de acceso a recursos genéticos y protección de variedades vegetales, que es el área encargada para ver este tema de acceso a los recursos genéticos dentro del INIA en su condición de autoridad nacional competente, como vamos a ver luego. Entonces estaba indicándoles de que el INIA, aparte de ser el responsable de la investigación y transferencia de tecnología en el país, también es el ente rector del sistema de innovación agraria. Y como ustedes conocen, la innovación agraria es un campo que abarca ya mucho más allá de la investigación. Involucra tanto investigación, innovación y desarrollo, ¿no? Es decir, ya llega a actividades que tienen que ver con desarrollo de productos, por ejemplo. Y dentro de eso, al INIA se le ha encargado muchas actividades, muchas responsabilidades, como por ejemplo, tiene la responsabilidad de ver el tema de bioseguridad, que está referida al buen uso que se le da a los recursos genéticos del país, haciendo uso de la biotecnología sobre todo. Dentro de esto hay muchos temas que se están llevando a cabo en nuestro país, siendo uno de los que más últimamente se ha tratado, como ya es de conocimiento público, este tema de los transgénicos, que es un tema que ha causado polémicas inclusive dentro de los políticos. Tenemos una ampliación de la moratoria de esto, y el INIA tiene la función de hacer el monitoreo de ciertos campos en donde probablemente se sospeche de que hay algún cultivo que ha sido introducido y que se está cultivando en nuestro país, ¿no? Sabemos que los organismos vivos modificados en el país, no está permitido hacer su siembra en nuestro país, solamente está permitido hacer trabajos de investigación a nivel de laboratorio, pero no sacar a campo por el tema esto de que aún hay instituciones ambientalistas de que se sospecha de que puede causar trastornos a la amplia agrobiodiversidad que tenemos en nuestro país, ¿no? Sobre todo a nuestros cultivos nativos. Y luego también el INIA, por ejemplo, es autoridad o tiene la responsabilidad de llevar a cabo el Registro Nacional de la Agrobiodiversidad. ¿Han escuchado ustedes, conocen ustedes seguramente ese tema, la agrobiodiversidad? Es un tema que últimamente ha tomado mucho interés, se usa mucho ahora la agrobiodiversidad. Y la agrobiodiversidad está definida como aquella que es la diversidad, que es parte de la diversidad biológica en general, ¿no? Pero que interviene la mano del hombre, el agricultor sobre todo, y que no solamente tiene en cuenta el aspecto biológico, sino que la agrobiodiversidad va mucho más allá. Tiene en cuenta el aspecto biológico, el aspecto cultural, que es muy importante en nuestro país, porque sabemos que nuestro país tiene una gran riqueza en lo que se refiere a conocimientos tradicionales de los agricultores, que poseen esta gran diversidad en sus campos, en sus chacras, y que por ello muchas veces no recibe un reconocimiento como debe ser, ¿no?
Y por otro lado está el aspecto ecológico, y dentro del aspecto ecológico se contempla muchos factores, siendo uno de los principales dentro del agrobiodiversidad la presencia de parientes silvestres de las especies cultivadas, por ejemplo, que no se le da importancia casi en nuestro país. Es un potencial que todavía falta seguir estudiándolo. Y dentro de este registro, el INIE es responsable de llevar a cabo el registro, por ejemplo, de la papa nativa del Perú. Tenemos el Registro Nacional de la Papa Nativa, que ya está funcionando. Tenemos el registro del cacao peruano, el registro de algunas leguminosas de grano andinos. Y de esta manera estamos avanzando con el ánimo de que esto sea bien usado dentro de aquellos que hacen investigación con nuestros recursos genéticos, y principalmente para evitar actos de biopiratería. Muchas veces hacen uso de nuestros registros y ni siquiera, de nuestras especies nativas, y ni siquiera están registradas en ningún sitio estas especies nativas. Entonces, con este registro lo que se pretende es tener un código y el nombre adecuado o de la región de donde proviene, y con esto llevar un control estricto para ver quiénes están usando nuestros recursos genéticos. Y además, también es autoridad nacional competente en lo que se refiere a la protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales, es decir, de aquellas personas naturales o jurídicas que obtienen nuevas variedades haciendo uso de los recursos genéticos y haciendo uso del mejoramiento genético, que va desde una simple selección hasta técnicas más sofisticadas, ¿no? Hasta la ingeniería genética, a través del uso de la ADN, la biología molecular y todo lo que ahora se está utilizando mucho en nuestro país, ¿no? Y que esto al final conlleva a que aquel investigador o empresa o institución o universidad que obtiene una nueva variedad tenga derechos sobre esta nueva variedad, es decir, nadie puede utilizarlo mientras no le autorice el que lo ha generado, ¿no? El que ha obtenido esta nueva variedad. Y este derecho se plasma a través de un certificado de obtentor que le otorga la autoridad competente. Para este caso somos dos las autoridades competentes, el INDECOPI, que tiene que ver con todo el trámite administrativo desde la presentación de la solicitud, y dos requisitos que son necesarios para obtener el certificado de obtentor, que está referido a la novedad y a la denominación adecuada. Y el INIA es la autoridad nacional competente en los aspectos técnicos que se llevan a cabo o en la evaluación que se realizan para obtener estas nuevas variedades. Y estos aspectos técnicos están relacionados a los exámenes de DHE, no sé si ustedes habrán escuchado eso, que se refiere a que la variedad debe cumplir con los requisitos de ser distinta, homogénea y estable. Y que una vez que cumple con estos requisitos y una vez que se ha llevado todo el proceso, el obtentor obtiene un certificado de obtentor que se le otorga los derechos. Y con eso puede negociar con quien quiera utilizarlo, y por ello recibe algunas regalías, ¿no? Luego, somos autoridad nacional competente en el tema que vamos a ver ahora, en el tema de acceso a recursos genéticos. Ya vamos a ver cómo definimos el acceso, la definición de acceso. Y este tema de acceso a recursos genéticos en nuestro país está desarrollándose en forma exitosa, con todas las limitaciones que tenemos, pero estamos haciendo los esfuerzos necesarios, teniendo en cuenta que el recurso genético es a partir del Convenio de Diversidad Biológica, el CBD. Los recursos genéticos de los estados que conforman el CBD son patrimonio de estos estados.
Antes los recursos genéticos podrían ser utilizados sin ninguna autorización, libremente, entraban y salían fuera del país. Y lamentablemente, por haberse realizado de esa forma, es que existen muchas, en las bases de datos que existen en el mundo, existen muchos productos, principios activos que han sido patentados a partir de nuestros recursos genéticos, como por ejemplo el caso de Sacha Inchi, de la maca, de las papas nativas, de los ajíes, que las empresas, principalmente empresas que han patentado estos principios activos, reciben grandes beneficios económicos y el país no recibe ni un céntimo de ello, ¿no? Entonces, lo que se trata también es un poco de controlar el uso en forma eficiente, cumpliendo las normativas que existen, sin poner trabas a la investigación. Eso no es nuestra intención. Lo que queremos es poner orden y que se haga un uso adecuado, eficiente de nuestros recursos genéticos. Bien, ya entrando en el tema, esto lo vamos a ir conversando más ampliamente en el desarrollo. Es un tema muy amplio, van a disculpar, el tiempo va a ser mi limitante. Ya en la mañana tuvimos una conversación y hemos conversado algo, pero hay mucho que discutir, hablar sobre esto, muchas opiniones que escuchar de parte de ustedes, porque ustedes, los que hacen investigación, tienen el derecho a hacer las preguntas necesarias, a ver si es que está funcionando bien o no está funcionando bien todo este procedimiento, que es un procedimiento administrativo, técnico y legal. Tiene los dos aspectos, es técnico y legal. Pero es más técnico, a pesar que tiene normas legales. Sin embargo, esas normas legales muy difícilmente lo entienden los abogados, porque es un tema más técnico. Habla de recursos genéticos, habla de derivados, habla de genes, habla de un montón de cosas que vamos a ver. De recurso biológico, recurso genético, en qué se diferencia. Entonces, el abogado tiene que estar empapado bien para que dé interpretaciones a las normas que existen. Y felizmente ya estamos logrando que nuestros especialistas legales, principalmente en el INIA, los que han pasado por nuestra área ya conocen. Bueno, es necesario también indicarles, Lourdes también nos acompañó un tiempo en este tema. Ella también conoce sobre esto, aunque ya ahora ha cambiado un poquito porque hay un nuevo reglamento. Pero de todas maneras, como vuelvo a repetir, si tienen alguna pregunta, alguna intervención, háganlo, que encantado vamos a tratar de absolverlo. Bueno, vamos a empezar con una introducción rápidamente sobre los aspectos técnicos. Acá van a ver de que hay cosas muy interesantes. El marco legal de acceso a los recursos genéticos y sus derivados. ABS, esas son siglas en inglés, que está referido a la distribución de beneficios. Autorizaciones y contratos de recursos genéticos y sus derivados. Algunas estadísticas, vamos a ver cómo es que hemos ido avanzando con todas esas limitaciones que les indiqué, y algunas novedades del nuevo reglamento de acceso a los recursos genéticos y sus derivados. Bien, dentro de la introducción vamos a ver rápidamente los aspectos técnicos. Hablemos de nuestro país. Hablar de nuestro país es agradecerle primeramente a Dios porque nos dio un país maravilloso. Es un país admirado a nivel mundial. Es un país que tiene una gran diversidad, no solamente biológica, sino también de climas, pisos altitudinales, una gran riqueza cultural, de organismos vivos. La diversidad biológica en su conjunto es amplia en nuestro país, tanto en tierra, en mar, en ríos, aguas continentales. Encontramos una gran diversidad de todo. La diversidad biológica está referida a todo este conjunto de riqueza que tenemos en nuestro país, de los seres vivos en general. Y dentro de ellos sabemos que hay la diversidad de plantas, la diversidad de animales, de microorganismos, y que esto le ha dado una imagen muy importante a nuestro país para que ahora actualmente todos los países del mundo
estén centrados en el nuestro, han puesto sus ojos en nuestra gran riqueza y quieren hacer uso de todo lo que hay en nuestro país. Es el centro de origen de importantes cultivos y crianzas. Nosotros tenemos esa gran suerte de que en nuestro país se han desarrollado, se han originado desde épocas preincaicas, sabemos. Si bien es cierto, hay algunas especies que son compartidas con algunos países ahora, como por ejemplo el maíz, el cacao, algunas papas nativas, con otros países, pero inicialmente era solamente del Perú, porque el Perú era uno solo, ¿no? Y luego ya se dividió el país en otros que ya lo conforman. Ahora, después de la época incaica, desde la conquista y todo, surgieron otros países, pero que también tienen esa gran riqueza. Pero nuestro país es centro de origen realmente de muchas especies y eso ya está reconocido a nivel mundial. Como por ejemplo, somos centro de origen de la papa. Eso nadie ya lo puede discutir, ya está demostrado. Somos centro de origen del maíz, a pesar que México dice que no, pero sí, porque hay vestigios a nivel de la época preinca de que existían, y más aún a través del doctor Grumman de la Universidad Nacional Agraria, ha encontrado que, haciendo estudios, de que hay vestigios de que realmente los maíces ya existían en la época preinca, ¿no? Somos centro de origen de otros tubérculos andinos como la maca, como la oca, oyuco, mashua, el frijol. Tenemos una gran diversidad. Somos centro de origen, por ejemplo, también de arracacha, de yacón, de algunas especies que se están desapareciendo, están sufriendo una erosión genética, como por ejemplo, no sé qué nombre le dirán acá, en Cajamarca le llaman el chago. Ahorita no me viene a la memoria su nombre científico, que es una especie que le llaman, creo, la yuca del Inca, le llaman, y que está en proceso de extinción, pero que todavía existe en nuestro país y que el INIA está recuperándolo y está manteniéndolo en su banco de germoplasma, ¿no? Pero sin embargo, aparte de que somos centro de origen de esta gran riqueza intra e interespecífica, tenemos una gran riqueza de diversidad y variabilidad genética entre especies y dentro de las especies. Si hablamos de la papa, vemos que en nuestro país existen las 7 especies cultivadas, y dentro de esta hay 2 subespecies que en total harían 9 cultivadas, y que dentro de ellas tenemos una gran variabilidad genética, siendo la más grande la Solanum tuberosum subespecie indígena, que pasa de los 1500 variedades que existen en nuestro país, aparte de las otras, y que acompañados a ellos hay parientes silvestres, una gran diversidad de especies silvestres de papas difundidas a nivel de todo el país, que aún faltan ser estudiadas y que muchas de ellas son parientes, es decir, tienen afinidad genética con estas especies cultivadas y que pueden servir para hacer cruzamientos genéticos para obtener nuevas variedades, que ya se está haciendo. Aparte de esto, existe en nuestro país otras especies que, sin ser de origen del Perú, son muy importantes para la alimentación mundial, como es el caso, por ejemplo, del maíz, bueno, por el hecho de que otros países dicen que es centro de origen también, ¿no? El arroz y el trigo, por ejemplo. Hay otras, la cebada, las habas, que sin ser centro de origen o sin ser originarias del Perú, ya se han diversificado en nuestro país. Se han diversificado de tal forma que a través de la investigación del mejoramiento genético se han obtenido nuevas variedades a partir de este material que entró desde hace muchos años. En el caso del arroz, sabemos, por ejemplo, que el INIA, algunas universidades han desarrollado ya variedades de arroz que existen en la costa principalmente y en la selva. En el caso de trigo, tenemos una gran cantidad de variedades que han sido
desarrolladas a través del mejoramiento genético, haciendo uso de estos recursos genéticos, ¿no? De papa ni hablar, que es altamente ya diversificada y existe una gran variabilidad genética. Como vemos, tenemos una gran riqueza en cuanto se refiere a las especies cultivadas. Posee aproximadamente 182 especies domésticas y miles de variedades cultivadas y especies silvestres afines a estas especies cultivadas, que vienen a ser, o se llaman comúnmente como los parientes silvestres de estas especies, ¿no? No sé cómo le llaman acá a las papas silvestres que existen, por ejemplo, en Cajamarca le llaman la papa de zorro, en otro sitio le llaman sachapapa, no sé qué nombre le pondrán acá, pero que sí existen en las chacras de los agricultores, sobre todo hay mucha variabilidad. Y estos recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación muchas veces son conservados, caracterizados, utilizados bajo condiciones in situ. Vamos a ver, esa es una estrategia de conservación in situ que para mí es la más efectiva. Es decir, en chacras de agricultores, en las mismas parcelas de estos pequeños agricultores sobre todo, y estos pequeños agricultores con todas las limitaciones son los que conservan y cuidan, son los custodios de esta agrobiodiversidad desde sus tiempos, desde tiempos ancestrales, de sus antepasados y que aún lo tienen dentro de sus chacras. Sin embargo, hay poco reconocimiento a estos actores importantes que cuidan nuestra agrobiodiversidad. Y también existen bajo condiciones ex situ, es decir, fuera de su hábitat natural. In situ es su hábitat natural. Ex situ es fuera, lo sacan a otros sitios, pero que sin embargo le dan también un manejo, cuidado, caracterización y todo eso, ¿no? Y que en ambos casos está asociado a una gran riqueza cultural de parte de los agricultores sobre todo. Sabemos que muchas especies no solamente son importantes por los genes que contiene, sino también porque asociados a estos genes existen conocimientos tradicionales que manejan los agricultores. Aparte de los conocimientos tradicionales que están ligados a los genes, también existen otro tipo de conocimientos, como por ejemplo prácticas tradicionales, que hasta ahora lo tienen los agricultores y que ponen en práctica y que eso les permite seguir conservando esta gran riqueza que tenemos en nuestro país, ¿no? Y luego también estos recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación de nuestro país tienen una característica muy importante porque muchos de ellos contribuyen a la resiliencia o capacidad para afrontar adversidades climáticas. En estos últimos años hemos escuchado que el mundo ha sufrido una gran variación climática y un cambio climático acentuado que ha causado daño en muchos países del mundo. Y la suerte que tenemos nosotros en nuestro país es que tenemos variedades que sirven para afrontar estos cambios climáticos. Tenemos variedades resistentes a plagas, resistentes a enfermedades, a sequías, a lluvias, principalmente aquellos que tienen parientes silvestres. Hay algunas especies silvestres que son parientes de las cultivadas en caso de papa, por ejemplo. Yo conozco algunas de ellas porque yo trabajé también en el programa de investigación en papa, que son usadas para fines de mejoramiento genético, como por ejemplo la Solanum jalcae, tiene las características de que puede venir un fuerte ataque de rancha o Phytophthora infestans, que es un hongo que ataca fuertemente a la papa, o puede presentarse una gran sequía, o puede haber el ataque de muchos insectos que hacen daño a las cultivadas, pero que a estas no les hace nada, siguen ahí intactas, resisten a estas condiciones adversas. ¿Y qué nos da a entender esto? De que realmente posee características genéticas de alto valor, que si lo usamos haciendo cruzamientos con otras variedades,
que tienen otras características como por ejemplo buen rendimiento buena calidad culinaria, podríamos solucionar problemas que en muchos de los casos representan daños considerables para el agricultor, ¿no? Entonces, estas son las condiciones, las características que hacen que nuestra riqueza realmente tenga un valor invalorable, un valor que es reconocido a nivel mundial y que muchos lo quieren para hacer trabajos de investigación en otros países, ¿no? Y sin embargo, también esta gran riqueza está expuesta a amenazas. Y estas amenazas están referidas a aquellas de orden biótico, abiótico y la más peligrosa, los antropogénicos, es decir, por la intervención de la mano del hombre, por actividades que realiza el hombre. En algunas actividades, sobre todo, que conllevan a hacer exploraciones y obtienen minerales, por ejemplo, los asientos mineros es una gran amenaza para nuestra gran diversidad porque hacen movimientos de tierras en donde existen algunas especies silvestres y si ya sacan todo esta gran riqueza que existe en esos lugares, nunca más lo vamos a volver a ver, ¿no? Entonces, el hombre mismo muchas veces provoca de que haya una erosión genética de las especies, tanto cultivadas como silvestres, de nuestra gran diversidad biológica. Y bueno, dentro de esta gran riqueza que tenemos, algunas instituciones se han preocupado por tratar de mantener o de prever algún desastre posterior que pueda haber, ¿no? Y tal es así que se han conformado muchos bancos de germoplasma a nivel de diferentes instituciones. El INIA tiene el banco de germoplasma más grande dentro de las instituciones públicas, ¿no? En lo que se refiere a colectas. Y los mantiene en las diferentes estaciones experimentales que existen en nuestro país. Acá, por ejemplo, existe la Estación Experimental Agraria Canán, ¿no? Y acá tenemos colectas de algunas especies, ¿no? Tenemos la colecta de tuna, sobre todo, que es reconocida a nivel nacional y a nivel mundial. De chirimoya, tenemos de quinoa. Me parece que también tienen algo de papa, algunos granos. Entonces, que eso realmente contribuye a que nuestro país mantenga toda esta gran diversidad, que lo siga refrescando en sus campos, y si alguna vez algún agricultor necesita alguna variedad que haya perdido, recurra a línea y pueda solicitarlo y se haga una repatriación, se le llama eso, ¿no? O sea, devolverle al que fue el antiguo propietario, porque no hay que olvidarnos que este material genético proviene de colectas que se hacen en los campos de los agricultores, ¿no? Entonces, y estos están bien identificados, codificados, caracterizados. Cada accesión son las entradas, el número de entradas, tiene un código, tiene datos georreferenciados, datos de pasaporte, principalmente en lo que se refiere a latitud, altitud, el nombre del agricultor, el nombre de la chacra, las chacras están georreferenciadas. Entonces es un trabajo importante lo que ha venido realizando sobre todo el INIA, y que esto está a disposición de quienes lo necesitan, porque es de dominio público. Esto es patrimonio del Estado, es dueño de todos, el dueño somos todos los peruanos de esta gran riqueza. Y si alguien necesita hacer uso de ello, solamente tiene que cumplir con algunos requisitos que se han establecido, y nada más. Y dentro de otras instituciones tenemos algunas universidades, por ejemplo, la Universidad Nacional Agraria tiene la colecta más grande de maíz, ¿no? De nuestro país, lo tiene. Tiene colectas de quinoa, también cantidades muy buenas. Hay algunas ONGs que también ya están preocupándose en conformar sus bancos de germoplasma. Y a nivel internacional tenemos el Centro Internacional de la Papa, ¿no? Que es un centro de gran importancia, donde ahí se alberga
mayor diversidad del mundo de papas y de otros tubérculos andinos. Se habla de más de 8.000 variedades de papas que existen en el mundo y dentro de ellas la mayor cantidad son papas nativas del Perú, que aproximadamente se habla entre 3.800 a 4.000 variedades que existen en el banco de germoplasma del Centro Internacional de la Papa, ¿no? Aparte de los parientes silvestres, como vuelvo a mencionar, que también es un elemento muy importante. Y bien, para el uso de estos recursos, de esta gran riqueza genética, existe un continuo flujo, es decir, entrada y salidas de material genético de estos recursos fitogenéticos, que son usados con fines de investigación y mejoramiento genético, provenientes principalmente de bancos de germoplasma de centros internacionales. Sabemos que hay, por ejemplo, centros internacionales a nivel mundial en diferentes países, como el CIP acá en el Perú, el CIMIT, Centro de Investigación de Mejoramiento en Maíz y Trigo, que está en México, que ahí tienen las colectas más grandes de maíz, trigo y cebada, por ejemplo, y que nosotros muchas veces también recurrimos a ello, pedimos a estos centros internacionales que nos manden material genético para hacer investigación, hacer mejoramiento genético, y gracias a ellos que se han obtenido estas nuevas variedades en el país, ¿no? De maíz, de cebada, de trigo y otros granos que son de interés ahora y que forman parte del sistema de producción de nuestros agricultores y que sirven para la alimentación, ¿no? El CIAT es bueno, ahora ha cambiado de nombre, es la Alianza Biodiversity CIAT. CIAT es el Centro Internacional de Agricultura Tropical, con sede en Colombia. Ellos, por ejemplo, tienen la colecta más grande del mundo en leguminosas, en frijol sobre todo, arvejas, de yuca también tienen, y otras especies de interés. Y que en algunos de estos casos, para obtener esto, hacen uso de un acuerdo de transferencia de material, sobre todo el acuerdo normalizado de transferencia de material que se usa dentro del sistema multilateral de acceso facilitado dentro del Tratado Internacional, que vamos a ver también de qué se trata esto. Para obtener este material con fines de conservación, investigación, pero sin fines comerciales. Sin embargo, a pesar que a la fecha existen ya marcos normativos internacionales, regionales y nacionales sobre el uso de los recursos genéticos, aún existe un acceso ilegal dentro y fuera del país de estos recursos fitogenéticos. En el exterior, como ya les mencioné, existen muchas patentes ilegales de algunos principios activos, principalmente referidos a metabolitos primarios y secundarios, es decir, aquellas sustancias o moléculas que son parte de los recursos biológicos que contienen los recursos genéticos, que tienen características muy peculiares y que muchas veces sirven para solucionar problemas de salud, de nutrición. Por ejemplo, las papas rojas, las papas nativas rojas, las papas negras, tienen muchas antocianinas, ¿no? Esos son los metabolitos que son usadas, son derivados de los recursos genéticos. Vamos a ver cómo se definen los derivados luego. Y en muchos de los casos que estos productos provienen de muchas especies de origen peruano, ¿no? Como ya les indiqué, de la maca, sachaín, chiquino, papas y otros, ¿no? Por lo tanto, existen aún muchas brechas a cubrir en lo referente a una implementación efectiva del acceso a los recursos genéticos en nuestro país, de parte de las autoridades de acceso y de la Comisión Nacional contra la Biopiratería. Somos uno de los, creo que 2 o 3 en el mundo tiene una comisión contra la biopiratería. Nosotros tenemos acá en el Perú, que es responsabilidad del Indecopi. Ese es que ellos se encargan de detectar, buscar en las bases de datos de las patentes quién está haciendo uso de nuestros recursos genéticos y hacer un reclamo por ello, ¿no?
pero que también tiene sus limitaciones para funcionar. Y estas brechas mayormente están referidas a un marco legal que muchas veces no es el adecuado, a los recursos económicos, humanos, supervisión y monitoreo que aún falta ser implementado en nuestro país. Aparte de esto, es necesario indicar de que existen inventarios y registros en líneas de base sobre la agrobiodiversidad de nuestro país, de cultivos nativos, institucionales sobre todo, ¿no? Y que falta sistematizar y poner a dominio público. Existe una gran cantidad de información, pero sin embargo, el público en general, la sociedad civil no lo conoce, no se ha difundido. Y que estos mayormente han sido obtenidos a través de la ejecución de algunos proyectos, por ejemplo, el proyecto de conservación in situ de cultivos nativos y sus parientes silvestres, no sé si ustedes escucharon, acá se ejecutó ese proyecto, el INIA fue responsable de eso, y que fue todo un éxito a nivel mundial. A partir de ese proyecto es que se han desarrollado otras actividades, como por ejemplo la creación de las zonas de agrobiodiversidad, que ahora existen 9 en nuestro país. El Registro Nacional de Cultivos Nativos salió como consecuencia de esta ejecución del proyecto de conservación in situ. Se tiene un inventario detallado de nuestra gran diversidad, del aspecto cultural, de los conocimientos tradicionales, de los usos, costumbres, la cosmovisión. Es decir, hay una información tremenda de los agricultores, nombres, sus familias, sus chacras georreferenciadas, latitud, longitud, todo eso. Hay una información tremenda, pero que no lo conoce el público, ni siquiera los investigadores. Y que eso constituye una limitante para hacer uso, ¿no? Y por último, es este tema de la información digital de secuencias, que actualmente ha tomado mucho interés a nivel mundial, sobre todo de los países desarrollados y algunos que están en proceso de desarrollo que existen en Latinoamérica, como Brasil, Argentina y Uruguay, que están interesados en que este tema de la información digital de secuencias ya sea otra forma de acceso a recursos a los recursos genéticos. Es decir, si alguien ahora va a querer, si es que esto se llega a concretizar, si alguien quiere hacer uso de algún recurso genético para hacer investigación, ya no va a necesitar el material, es decir, la papa o el frijol o el maíz materialmente. El tubérculo ya no lo va a necesitar, sino simplemente la información digital de secuencia. Es decir, se está tratando de desmaterializar estos recursos genéticos. Y acá está en discusión en diferentes escenarios esto a nivel tanto del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación, a través del Convenio de Diversidad Biológica, a través de la UPOP, la Unión Internacional de Protección de Variedades Vegetales, de la OMS. Es decir, en diferentes escenarios todavía se está discutiendo esto. Pero hay algunos países que están de acuerdo, otros no. Nosotros, por ejemplo, falta implementar mucho esto, sobre todo con gente especializada. Si bien es cierto, hay algunos ya laboratorios de biología molecular que están trabajando con secuenciaciones del genoma, uso del ADN, del ARN y otros elementos necesarios que dentro de la biotecnología moderna o dentro de la ingeniería genética, pero estamos en pañales todavía, sobre todo por cuestiones de infraestructura, de equipos, de gente especializada, que necesitamos todavía reforzar eso. Y por otro lado, sufriría una fuerte amenaza este tema de los conocimientos tradicionales de nuestros agricultores que están asociados a estos recursos genéticos. ¿Cómo se trataría? Por otro lado, va a ser mucho más fácil patentar esta información digital y los países ni siquiera nos vamos a enterar. Falta poner en funcionamiento un sistema de control, monitoreo, supervisión, ¿no? Pero en fin, está en discusión, que es un tema ya candente. Nosotros estamos participando como país en este tema a través del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos y que aún no se llega a un acuerdo, ¿no?
Bien, y rápidamente, hay dos formas de conservar la agrobiodiversidad a nivel mundial. Una es la conservación ex situ, ya hablamos un poco de eso, es una evolución discontinua, está fuera de su hábitat natural y estos mayormente están referidos a los jardines botánicos, bancos de germoplasma y de genes, a través de la conservación en laboratorio de semillas, conservación in vitro, conservación de ADN, criopreservación, en los herbarios, los arboretos, museos de ciencias naturales y viveros. Estos son las formas de conservación ex situ que existen. Les vamos a hacer llegar la presentación, no se preocupen por eso. Y la otra es la conservación in situ, que para mí es la más efectiva. He tenido la oportunidad de trabajar en el proyecto in situ, es un mundo maravilloso, trabajar con los agricultores, hacer este tema de interculturalidad entre dos mundos diferentes, entre el mundo científico y el mundo empírico, basado en la experiencia, en los conocimientos ancestrales que tienen. Es maravilloso ver cómo ellos manejan, conservan su gran diversidad por años, sin necesidad muchas veces de utilizar productos químicos, solamente manejando los tiempos, las señales, los saberes, es su cosmovisión en general, ¿no? Y esto es lo que falta implementar en nuestro país. Si nosotros tuviéramos las decisiones, una autoridad que decide políticamente en que esto debe ser continuo en la agricultura en nuestro país, seríamos el país más rico del mundo. Acá se hace investigación, se hace extensión agraria, se hace transferencia de tecnología, se hace divulgaciones, se hacen las ferias de semillas de la agrobiodiversidad, se hacen las ferias de platos típicos. ¿Ustedes creen que por qué nuestra gastronomía es reconocida hasta ahora a nivel mundial? Se desarrolló tanto nuestra gastronomía, nadie le daba importancia antes a la gastronomía de nuestro país. Fue casualmente porque se llevó a cabo este proyecto de conservación in situ y tuvimos la oportunidad por primera vez que intervengan chefs internacionales. Los llevamos a los chefs a las comunidades y ellos participaban con las agricultoras a preparar los platos típicos y ahí se dieron que no solamente teníamos una gran diversidad, sino que eran nutritivos, eran agradables nuestros cultivos que teníamos a nivel mundial. Y de ahí es que se comenzó a desarrollar las papas, las hojuelas de papa, las papas lay, un montón de cosas, hasta chocolates ahora creo que ya producen de papas, licores y todo, ¿no? Y en los platos ni hablar, hay diferentes formas de preparación. Y es a partir de estas cosas que los chefs se dieron cuenta que el Perú es muy rico y que esto lo podían aprovechar para hacer negocio con la gastronomía a nivel mundial. Y eso es lo que sucede ahora, ¿no? Somos reconocidos a nivel mundial por tener una gastronomía la más excelente del mundo. Y esta conservación in situ es una continuación de la evolución de esta gran riqueza que existe en los campos, que está asociada a la gran riqueza cultural, conocimientos tradicionales, está asociada a la convivencia con los parientes silvestres, cruzamientos naturales que se hacen continuamente, y que esto mayormente está referido a las reservas naturales, a los parques nacionales, al santuario nacional, las chacras de los agricultores, que es lo más importante. Ahí están los mejores laboratorios, están los mejores centros de mejoramiento genético. Nuestros agricultores, muchos de ellos son mejoradores genéticos que muchas veces ni sabemos reconocerlo eso. Ellos indirectamente hacen mejoramiento genético. No sé si ustedes han visto, los agricultores por curiosidad agarran sus bayas, los frutos verdaderos de la papa, le sacan las semillitas, hacen sus almácigos y obtienen una gran diversidad, una gran variabilidad genética, no solamente de la papa que siembran, sino de diferentes, porque ahí verdaderamente en esa semilla, ahí está la variabilidad genética de esas variedades. Y los agricultores lo hacen, ¿no? Manejan prácticas tradicionales, la siembra de brotes, por ejemplo, que para nosotros los investigadores era una novedad, ellos ya lo venían haciendo desde hace cuántos años, ¿no? Como una forma de multiplicar, de elevar la tasa de multiplicación de las semillas cuando había escasez de semillas.
la selección positiva y negativa que hacen para rancha. Ellos ya lo conocían. El CIP lo adoptó esto como una tecnología internacional, pero sin embargo nuestros agricultores ya lo tenían, ¿no? Entonces, es acá donde realmente existen los conocimientos amplios, aparte que se practica mucho la interculturalidad, como les digo, ¿no? Dos mundos diferentes, ambos aprendemos. Y esto, ahora actualmente, como una forma de conservación in situ, también existen las zonas de agrobiodiversidad, que es un trabajo interinstitucional, no es solamente de Linía, hay que darle mérito a otras instituciones también que han participado, pero el Linía lo lideró. Yo tuve la suerte de hacer la propuesta para la creación de estas zonas de agrobiodiversidad, pero participaron también el MINAN, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Indecopi también nos ayudó en algo, y gracias a Dios que ya tenemos una ley sobre zonas de agrobiodiversidad, y hay 9 zonas de agrobiodiversidad ya reconocidas en nuestro país, y que tienen como requisitos de que estas zonas deben ser unos microgenocentros, le llamamos nosotros, de alta diversidad biológica y cultural, no solamente biológica, sino también cultural. Es decir, que los agricultores tengan conocimientos tradicionales muy numerosos, amplios, y que sirvan para seguir conservando la agrobiodiversidad, que tengan parientes silvestres, que eviten estar utilizando muchas veces productos químicos que contaminen el ambiente, y que ligado a esto también pueden hacer otras actividades, como por ejemplo el turismo vivencial. No sé si ustedes conocen el Parque de la Papa, ya lo están practicando, es una zona de agrobiodiversidad ahora el Parque de la Papa, y ellos están aprovechando el turismo vivencial. Gente se va, quiere conocer sus chacras, la variabilidad, los campos, cómo están manejando, cómo lo conservan, sus bancos comunales que tienen, y por hacer ese recorrido la gente que está interesada paga. Entonces hay entradas para los agricultores. Les dan sí, preparan alimentación, tienen su restaurante, tienen que pagar para que coman, ¿no? Son formas de hacer que los agricultores ganen, ya que el Estado no se preocupa directamente. Esta es una forma de que eleven sus niveles de vida de nuestros agricultores que conservan la agrobiodiversidad, ¿no? Generalmente la conservación in situ en chacras está ligada al aspecto cultural, ya lo indiqué: uso, saberes, señas, tecnología tradicional, intercambio y rutas de semillas. Este es otro tema también muy importante. Hay un flujo continuo de genes de los parientes silvestres. Y bien, ahora sí ya vamos a entrar un poco más a la teoría, al marco legal del acceso a los recursos genéticos. Vamos a ver qué marco legal tenemos para el uso de estos recursos genéticos. Empecemos por el Convenio sobre la Diversidad Biológica, ¿no? Este es un convenio internacional que contempla 3 objetivos: la conservación de la diversidad biológica en general, dentro de ello está la diversidad de cultivos, de plantas, animales, microorganismos y otros; la utilización sostenible de sus componentes; y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de estos recursos genéticos. Es decir, que por el uso de estos recursos genéticos debe haber una distribución justa y equitativa de los beneficios que se obtengan. Nuestro país ya está implementando eso. Y dentro de este convenio, específicamente el artículo 2 define por material genético, o indica que se entiende todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia, es decir, que sean caracteres hereditarios. Y el artículo 15 está referido ya en este convenio al acceso a los recursos genéticos. Es a partir de este convenio donde se comienza a hablar sobre el tema de acceso a recursos genéticos. Y indica que se hace un reconocimiento de los derechos soberanos de los estados sobre sus recursos naturales, la facultad de regular, es decir, de implantar normas. El acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional.
tienen en cuenta el PIC y el MAC. Son iniciales en inglés, que es el PIC está referido al consentimiento informado previo, no sé si ustedes han escuchado, y el otro es las condiciones mutuamente acordadas, es decir, debe haber un consentimiento y términos mutuamente acordados. El Perú es parte de esto. Otro instrumento internacional que tenemos es el Protocolo de Nagoya, que es parte del convenio sobre la diversidad biológica. El Protocolo de Nagoya es sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa de los beneficios que se llevan a su utilización, es parte del convenio de la diversidad biológica, y el objetivo de este protocolo es está referido al objetivo 3 del convenio, que es la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Se aplica a los recursos genéticos comprendidos en el ámbito del artículo 15 que ya indicamos, y también a los conocimientos tradicionales. No es solamente la distribución es por el uso de los recursos genéticos, sino también por los conocimientos tradicionales de los agricultores o de las comunidades que están asociados a estos recursos genéticos. Esto ya lo contempla el Protocolo de Nagoya. Como ven, ya están las normas que existen, ya están tratando de darle su lugar a la gran contribución que hacen los pueblos indígenas, las organizaciones de agricultores, los agricultores individuales, y que gracias a ellos conservamos la gran diversidad en muchos países megadiversos como el nuestro, ¿no? Contempla los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos comprendidos en el ámbito del convenio y a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y de dichos conocimientos. Los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos se lleva a cabo en condiciones mutuamente acordados, ese es el que les dije, y estará sujeto al consentimiento fundamentado previo de parte que aporta los dichos recursos, que es el país de origen. Los beneficios pueden incluir beneficios monetarios y beneficios no monetarios. Eso está contemplado dentro del protocolo de Nagoya en un anexo. Es en este marco que en mayo del 2011 el Perú firmó este protocolo de Nagoya, aprobado por el decreto legislativo número 3217 del 3 del 7 del 2014 y ratificado el 4 del 7 del mismo año, mediante decreto supremo número 029-2014. Y a nivel mundial entró a partir del 12 de octubre del 2014 mediante anuncio realizado en Corea del Sur, donde se realizó la COP, la reunión del Convenio de Diversidad Biológica. Es a partir de 2014 entonces que nosotros somos parte de este protocolo. Como vuelvo a mencionar, está referido específicamente al objetivo 3 del convenio sobre distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven por esto, ¿no? Actualmente esto está contemplado en el Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos, siendo el punto focal nacional el Ministerio del Ambiente, y que para su implementación contó con el apoyo del proyecto GEF-ABS hasta el año 2023. Es un proyecto que fue financiado por el Fondo Mundial del Ambiente, que estuvo bajo la coordinación del MINAN y que apoyó mucho a las autoridades de acceso para su implementación en el país. Y a nivel regional, ya les indiqué, me parece, tenemos la decisión 391 de la Comunidad Andina. Nosotros somos parte de la Comunidad Andina, que está referido a un régimen común de acceso a los recursos genéticos. Es una norma de carácter supranacional, es decir, que abarca otros países. Por tal motivo es de aplicación directa y prevalece sobre las normas nacionales que regulan la misma materia. Estas tienen rango de ley en nuestro país. Regula el acceso a los recursos genéticos en los países miembros de la Comunidad Andina. Los países miembros está conformado por Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Eventualmente está fuera Venezuela por la coyuntura que ya sabemos que vive,
los problemas que tiene, no está participando dentro de la comunidad andina, pero también era miembro de esta comunidad andina Venezuela, ¿no? Y en el marco de la decisión 391, el acceso, acá ya viene este tema que estamos viendo, el acceso se define como la obtención y utilización, no solamente es la utilización, sino también la obtención, es decir, cómo lo obtengo y cómo lo utilizo. La obtención puede ser de una colecta de campo, puede ser de una transferencia de un banco de germoplasma, donación de una institución, hay diferentes formas. Es decir, obtención y utilización de los recursos genéticos que se encuentran conservados bajo condiciones ex situ e in situ. Ya vimos, por eso dimos la definición de qué es ex situ e in situ. Es decir, fuera de su hábitat y dentro de su hábitat o en la misma chacra, in situ. De sus productos derivados, ahí está hablando ahora de sus productos. ¿Qué son los productos derivados? Las moléculas, las antocianinas que estamos hablando, los metabolitos primarios secundarios que se encuentran también dentro del recurso biológico, o de ser el caso de sus componentes intangibles. Y cuando hablamos de componente intangible, nos estamos refiriendo a los conocimientos tradicionales. Ese es un componente intangible de gran valor. Principalmente eso, porque hay también algunas tecnologías con fines de investigación, prospección biológica, conservación, aplicación industrial o aprovechamiento comercial, entre otros. ¿Se entiende? Eso es el acceso. Es decir, obtención y utilización de recursos genéticos conservados bajo condiciones ex situ in situ y de sus productos derivados, del componente intangible con fines de investigación, prospección, conservación, aplicación industrial o aprovechamiento comercial, entre otros. Es decir, va a haber usos sin fines comerciales y con fines comerciales. El artículo 6 de la decisión 391 establece que los recursos genéticos y sus productos derivados, de los cuales los países miembros son país de origen, son bienes o patrimonio de la nación. Acá también se precisa eso en la decisión 391. Nosotros somos, las papas nativas que son del país, es patrimonio de nuestra nación. El Perú es dueño de estos recursos genéticos, ¿no? De cada país miembro, de conformidad con lo establecido en las respectivas legislaciones internas. Dichos recursos son inalienables, imprescriptibles e inembargables, sin perjuicio de los regímenes de propiedad aplicados sobre los recursos biológicos. Por ejemplo, si un agricultor tiene una variedad de una papa nativa, a ver acá que es la más común, bueno, hablemos del aguairo, ya. Lo tiene un agricultor. El agricultor que lo tiene en sus chacras es dueño de este tubérculo, del recurso biológico, que lo puede utilizar para su alimentación o para siembra en sus chacras. Pero si alguien quiere obtener y utilizar este papa guairo, este tubérculo, para hacer investigación, indagar qué hay en sus genes, cómo puede aprovecharlo, si tiene algún metabolito primario o secundario y quiere investigar, entonces ahí ya está haciendo uso del recurso genético o sus derivados. El agricultor puede ser dueño del recurso biológico, pero de lo que está dentro de este recurso biológico, es decir, los recursos genéticos o de sus metabolitos, el dueño es el Estado. Es como el agua, por ejemplo, ¿no? Si alguien, o el oro, a ver, los minerales, hablemos, lo más común que hay en nuestro país. Si alguien tiene un terreno y viene una empresa minera y detecta que en ese terreno hay oro, el dueño del terreno es el señor que vive ahí, tiene sus títulos de propiedad y todo, puede ser dueño del terreno, pero el dueño del subsuelo donde está el oro es el Estado. Y para que haga uso de este mineral, el que quiere explotarlo tiene que pedir permiso al Estado para que haga esta explotación. Y el dueño del terreno está obligado a autorizar que se haga explotación porque el Estado le está autorizando. Algo similar sucede acá, ¿no? En la papa, el agricultor tiene que autorizar el uso de estos recursos biológicos, pero con previa
consentimiento del Estado, porque el Estado es dueño, este recurso biológico, recurso genético, perdón, y sus derivados es patrimonio del Estado, porque ahí lo está diciendo, ¿no? No sé si está claro o alguna duda sobre esto. Entonces, esto ahora ya está normado, tenemos, como vemos, normas internacionales, regionales, y luego tenemos el reglamento de acceso a recursos genéticos a nivel nacional, que está normado a través del Decreto Supremo número 03/2009 MINAN. Este Decreto Supremo ha sido, perdón, acá hay un error, me ha faltado arreglarlo. El que está vigente actual es el 019/2021, que ha derogado a ese 03/2009. Por favor, ahí hay un error, ténganlo en cuenta eso. Actualmente es el Decreto Supremo 019/2021, MINAN, que derogó a este 03/2009. Ese fue inicialmente hasta el 2021. Ya no está vigente. La decisión 39 en el Perú está reglamentada por el Decreto Supremo número 019/2021, ahí ya lo estoy precisando, que derogó al Decreto Supremo 03. Es aplicable a los recursos genéticos de los cuales el Perú es país de origen, de sus productos derivados, de sus componentes intangibles y los recursos genéticos de especies migratorias que por causas naturales se encuentran en el territorio nacional. Y este Decreto Supremo establece que hay 4 autoridades en nuestro país para el acceso a los recursos genéticos, dependiendo de las competencias, de las funciones que cumpla cada autoridad. Y esto indica que las autoridades de administración y ejecución para el acceso a los recursos genéticos en el país es el CERFOR, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, para especies silvestres, para los recursos genéticos de las especies silvestres, clase anfibia y microorganismos asociados, incluyendo los parientes silvestres. El INIA para especies cultivadas o domésticas continentales y microorganismos asociados. Produce para especies hidrobiológicas y microorganismos asociados, y el CERNAM para especies de flora y fauna y microorganismos asociados que se encuentran en estas áreas naturales protegidas. Los términos y condiciones para el acceso a los recursos genéticos se establecen a través de las autorizaciones de acceso para investigación básica y aplicada sin fines comerciales y contrato de acceso con fines comerciales. Eso lo vamos a ver más adelante, más detalladamente. Deberán contener disposiciones relativas al consentimiento informado previo, términos mutuamente convenidos y cuando corresponda a la justa y equitativa distribución de beneficios. Eso es lo que contempla nuestra norma. Como ven ya, ahora sí ya hay beneficios para quien otorga el recurso genético. Y otro instrumento internacional del cual también somos parte nosotros, que es un tratado específico para los recursos fitogenéticos, es el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, más conocido como el TIRFA. Como vuelvo a indicar, es específico para recursos fitogenéticos. Fito es plantas, solamente para plantas. Y que somos parte de este tratado nosotros. Y el punto focal es el INIA. Nosotros estamos participando muy activamente dentro de este tratado, que no solamente es un tratado de acceso facilitado, sino también, como vamos a ver, tiene otros temas de gran interés, como por ejemplo, sobre conservación y utilización sostenible. Es el primer instrumento internacional que tiene en cuenta los derechos del agricultor, que es un tema importantísimo para los países megadiversos. El sistema multilateral de acceso facilitado, que contempla una lista de cultivos, ya lo vamos a detallar más ahí, y también tiene que ver con el Plan de Acción Mundial sobre el estado de los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, y otros temas de importancia, ¿no? El tratado, este tratado internacional fue adoptado durante la 31ª sesión de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es decir, la FAO, el 3 de noviembre de 2021.
Perú, con fecha 8 de octubre del 2002, suscribió el tratado en la ciudad de Roma, Italia, y mediante decreto supremo número 012-2003, de fecha 16 de enero de 2003, Perú ratifica el tratado y es miembro de su órgano rector. El órgano rector lo conforman todos los países que son parte de este tratado y están representados por sus puntos focales. Yo lo represento ahora a nuestro país. Estoy participando muy activamente en muchos grupos técnicos, grupos de expertos, principalmente en derechos del agricultor, el sistema multilateral, en conservación y utilización sostenible. Y el Perú juega un papel muy importante en este tratado. Estamos en los ojos del mundo, todo el mundo quiere ahora que se amplíe el anexo 1, por ejemplo, del tratado, que actualmente contempla 64 especies, pero ahora quieren para todos. Y ya vemos países megadiversos como Perú, Ecuador, Bolivia, que estamos en desacuerdo porque no nos conviene, tenemos especies endémicas, no tenemos por qué arriesgar nuestra diversidad, ya sabemos las consecuencias, le dan mal uso y no obtenemos beneficios. Mientras no se garantice beneficios para nuestro país, no podemos entregar nuestros recursos genéticos. Y estas son posiciones nacionales que se obtienen a través de reuniones con otras instituciones acá en nuestro país, el MINAN, el CERFOR, CERNAN, el IAP, el INIA, Midagri, Indecopi, y es ahí donde nosotros, y se está tratando fuertemente también este tema de información digital de secuencias, ¿no? Que es, realmente, yo acabo de venir de Roma, he estado, ayer llegué y me he tenido que pasar directamente para acá porque había un compromiso de estar con ustedes. Y hemos tratado el tema sobre derechos del agricultor y hay muchas expectativas de que en nuestro país se implemente este tema para darle su lugar que realmente se merece a nuestros agricultores, darles sus derechos, reconocerlos, que obtengan beneficios, que participen en decisiones políticas, ¿no? Que puedan tener la oportunidad de negociar sus semillas tradicionales, que no pueden porque hay una ley que no lo permite. La ley de semillas que tenemos restringe este tipo de negociaciones de las semillas que tienen los agricultores. Falta desarrollar muchas cosas, ¿no? Y ese es el interés, al menos personal, porque yo trabajé en este tema, sigo trabajando en este tema, he sido investigador y sé la importancia que se le debe reconocer a nuestros agricultores por el esfuerzo que hace y tienen de todo el derecho de tener beneficios. Bueno, ahora falta actualizar ahí, somos 151 partes, ya se está incrementando, ya no son 148, sino 151 partes, y más aún, estas reuniones del órgano rector se llevan a cabo para negociar, discutir estos temas de gran interés y aparte de eso que se aprovecha para hacer proyectos de gran importancia, se hace cada 2 años en diferentes países. La FAO, el Tratado Internacional, está interesado en que el próximo año se haga acá en el Perú, por la importancia que tenemos, por nuestra gran diversidad. Se está haciendo las gestiones, depende de los que toman decisiones políticas, el ministro de Agricultura, de Relaciones Exteriores, están evaluando, todavía no se pronuncian, pero recientemente el ministro de Agricultura participó en la FAO por el Día Internacional de la Papa y según tengo entendido ya ofreció verbalmente que sí lo va a hacer acá en el Perú, pero todavía no hay nada oficial. Eso sería una gran oportunidad para nuestro país, poner en vitrina nuestra gran diversidad, hacer conocer nuestra gran riqueza, tener la oportunidad de que otros países inviertan, pero dentro de nuestra normativa, haciendo un uso adecuado. Hacer participar a nuestros agricultores a través de su diversidad biológica que tienen, que demuestren su gran riqueza. Van a venir gente de muchas partes del país, se va a incrementar el turismo, va a haber divisas, hoteles, restaurantes, va a haber movimiento tremendo, es conveniente para nuestro país. Y más aún, parte de este financiamiento lo asume el Tratado Internacional y en esta oportunidad también quiere apoyar el país de Suiza, ¿no? Entonces son oportunidades que no debemos desperdiciar y que el mundo sepa lo que tenemos y vea la maravilla que es nuestro país, ¿no? Ya tenemos experiencia en el Congreso Internacional de la Papa, este se realizó en Cusco y fue un éxito total. La gente se fue maravillada. Vieron la gran diversidad de papas que lo vieron con sus propios ojos y gracias a ello es que también muchas instituciones han obtenido
con otros países que participaron financiamiento para hacer los proyectos, porque lo que más adolece acá, ¿por qué no desarrolla la investigación en nuestro país? Porque no hay recursos económicos. El gobierno no le interesa mucho la investigación. Entonces, otra forma es de buscar alianzas estratégicas con otros países, con empresas. Ganan ambos, ¿no? Y de esa manera se avanza con la investigación, porque no podemos poner freno a la investigación. La investigación tiene que avanzar para beneficio del mundo en general, para dar seguridad alimentaria a todo el mundo. Y nuestro país tiene esa responsabilidad porque es un país con mucha riqueza de cultivos de interés para la agricultura y la alimentación. Y dentro del tema de acceso, este tratado sobre los recursos fitogenéticos, el TIRFA, en su artículo 10 establece un sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios. Este indica que en sus relaciones con otros estados, las partes contratantes reconocen los derechos soberanos de los estados sobre sus recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, incluso que la facultad de determinar el acceso a estos recursos corresponde a los gobiernos nacionales y está sujeta a la legislación nacional. Eso lo tenemos nosotros ya bien claro en nuestro reglamento. Hay una parte dentro de las excepciones que el reglamento de acceso a recursos genéticos está exceptuado para aquellas especies de origen peruano que están dentro de la lista de este anexo 1. ¿Por qué? Porque ya está dentro del tratado, ¿no? Pero siempre y cuando se encuentren bajo condiciones ex situ. Las que se encuentran bajo condiciones in situ sí se tratan a través de nuestro reglamento nacional que tenemos. Las partes contratantes acuerdan establecer un sistema multilateral eficaz, efectivo y transparente para facilitar el acceso a los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación y compartir de manera justa y equitativa los beneficios. El artículo 11 de este tratado indica que el sistema multilateral comprende todos los recursos fitogenéticos enumerados en el anexo 1. Este es el anexo 1. 35 cultivos y 29 especies forrajeras. En total, 64 especies que son conservadas bajo condiciones ex situ. Es decir, en este sistema multilateral de acceso facilitado, solamente pueden ser utilizadas estas especies que están en este anexo 1. Y dentro de ellas tenemos algunas que son de origen peruano, como podemos ver ahí, ¿no? Está la papa, camote, yuca, maíz. Luego tenemos los frijoles. Y sin embargo también hay otras especies que sin ser de origen peruano, como ya mencioné, pero que se han diversificado en nuestro país, se encuentran, ¿no? Como el caso del trigo, el triticale, el arroz y otros que son de importancia para la agricultura mundial. Estos están dentro del sistema multilateral. Y en estas reuniones que tenemos en los grupos de expertos y técnicos, lo que están tratando principalmente los países desarrollados, los países europeos, es que ya el anexo 1 no solamente contemple estos cultivos, sino todos en general, que no haya ya límite, incluso los parientes silvestres. Y es ahí donde nosotros nos estamos jugando la decisión final que se va a tomar, ¿no? Muchos países estamos en desacuerdo. En Latinoamérica hay algunos que sí ya están de acuerdo, como el caso de Brasil, de Argentina, Uruguay, que al final estos no tienen mucha diversidad, pero que hacen uso de los recursos genéticos, salvo Brasil, pero que ya ahora están considerados como ya países ya desarrollados, incluso tienen tecnología avanzada, ¿no? Y que para ellos les conviene contar con todo el germoplasma que existe en el mundo para hacer sus investigaciones y con fines de comercialización, ¿no? Y los otros países que están interesados mayormente son los países europeos, porque ellos no tienen la gran diversidad que tenemos los países megadiversos y quieren ahora que se amplíe todo el anexo 1 para todos los cultivos que existen en los países que forman parte del tratado.
Al final parece que se va a dar, pero hay algunas propuestas. Nosotros hemos propuesto que podemos aceptar para una lista que definamos cada país, no para todos. Hacemos una lista consensuada con las instituciones, principalmente de aquellas que ya están utilizándose, ¿no? Que ya, quiera o no quiera, ya están fuera ya han sido utilizadas por otros países, pero no para aquellas especies que todavía nos falta investigar, estudiar, que son endémicas sobre todo. Por ejemplo, la maca, ¿para qué lo van a llevar si sabemos que dentro de nuestro mismo país hay restricciones para obtener una buena producción? Sabemos que es endémica en 2 regiones, en Junín y en Cerro de Pasco. Si lo sacas de ahí puede crecer como cualquier planta, pero sus características biológicas no son las mismas, son diferentes, su valor nutritivo y todo ello. Sabemos que lo han llevado ya los chinos a la maca, que tienen áreas inmensas de maca, pero su calidad no es como la nuestra, pues, ¿no? Por eso es que no desarrollan un comercio adecuado ellos. Nuestra maca peruana es la más apreciada y reconocida a nivel mundial por su valor nutritivo, y eso nadie lo va a obtener porque es propio de nuestro país, por eso es una especie endémica. Y así tenemos en otras especies, ocas, oyucos, machuas. ¿Para qué lo van a llevar? Solamente quieren ellos hacer uso con fines de comercialización. Le dan otros usos ahora, no solamente para la agricultura y la alimentación, sino le están dando uso en la cosmética, le están dando uso para productos agroindustriales que les reportan buenas ganancias económicas, y que los peruanos, los países que somos poseedores de esta gran riqueza, muchas veces no obtenemos ningún beneficio. Entonces son cosas que se están analizando y vamos a tratar de que sea lo más ventajoso para los países megadiversos, no solamente para el Perú, sino que hay varios países, como digo, que estamos en desacuerdos que se amplíe esto. Como ven, son temas importantes, hay mucho más que hablar. Yo me estoy saltando muchas cosas, estoy indicando lo más importante porque son temas amplios estos. Nos va a llevar, creo, una semana a conversar de todo esto. Perdón, eso no tiene. Bien, y ahora entrando al otro tema, es sobre autorizaciones y contratos de acceso a recursos genéticos y algunas estadísticas. Ahora vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Bueno, hay algunas definiciones que se deben tener en cuenta en nuestra normativa, como ya les indiqué, ¿no? Nuestra normativa, el acceso a los recursos genéticos, lo ha sintetizado, pero que al final está de acuerdo con la decisión 391. ¿Se acuerdan que yo les di una definición de qué es acceso? Obtención y utilización de los recursos genéticos bajo condiciones ex situ e in situ para investigación que contempla los derivados, el componente intangible. Y acá ya está un poco más sintetizado. Obtención y utilización de los recursos genéticos y sus derivados para actividades con o sin fines comerciales. Ese es el acceso a los recursos. Contempla una definición de autoridad nacional competente. Ya vimos que somos 4 las autoridades nacionales competentes para el acceso a nuestro país. Es la entidad u organismo público estatal facultada para proveer el recurso genético y sus derivados y por ende autorizar, suscribir o fiscalizar las autorizaciones y contratos de acceso. Esas son nuestras funciones. El INIA es autoridad competente para el acceso a los recursos genéticos de especies cultivadas y sus derivados. Proveedor del componente intangible, persona natural o jurídica facultada para autorizar el componente intangible, proveedor del conocimiento colectivo de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos, según lo dispuesto por la ley 27811. Somos creo que es el único país en el mundo que tiene una ley referida a conocimientos colectivos, y que esto es competencia del INDECOPI. Hay un registro sobre conocimientos colectivos en nuestro país. Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos. Proveedor del recurso biológico, eso es lo que les estaba indicando hace rato, persona natural o jurídica, y dentro de las personas naturales están ¿quiénes? Los agricultores, están algunos investigadores que pueden tener una colecta, por ejemplo, o jurídica, o pueblos indígenas u originarios, propietaria, poseedora o administradora del recurso biológico que contiene el recurso genético o sus derivados. La institución nacional de apoyo. Nuestra norma contempla que si el solicitante de un recurso genético o sus derivados de origen peruano es una persona natural o jurídica extranjera,
está obligada a que haga participar a una institución nacional de apoyo. Si el solicitante es nacional, no está obligado, no necesita la institución nacional de apoyo, solamente es para extranjeros, que quede bien claro eso. ¿Cómo define qué es una institución nacional de apoyo? Persona jurídica nacional dedicada a la investigación biológica de índole científico-técnica que acompaña al solicitante extranjero, ahí está bien especificado, y participa junto con él en las actividades de acceso, pudiendo participar a través de una dirección, área o unidad. Recurso biológico, individuos, organismos o parte de ellos, las poblaciones de cualquier otro tipo de componente biótico, así como los microorganismos, incluyendo virus y viroides, con valor o utilidad real o potencial que contiene los recursos genéticos y sus derivados. Dentro de este recurso biológico están los recursos genéticos. Ya les indiqué la papa, por ejemplo, ¿no? El tubérculo es el recurso biológico. Y dentro de este tubérculo están los recursos genéticos. Recurso genético, todo material o información genética, ahí sí ya lo contempla, nuestra norma ya está teniendo en cuenta la información genética con valor o utilidad real o potencial. Y dentro de esta información genética está la información digital de secuencias que les indiqué, que ahora quieren que se considere como otro tipo de acceso a los recursos genéticos, es decir, desmaterialización. Y derivados, compuestos bioquímicos, con valor real o potencial que existen naturalmente, producidos por la expresión genética o el metabolismo de los recursos biológicos, aunque no contenga unidades funcionales de herencia. Los metabolitos no tienen unidades funcionales de herencia. Son características que se adquieren. Bien, luego vamos a ver quiénes son los actores que intervienen en el acceso a los recursos genéticos y en la distribución de beneficios. Empecemos por acá. El proveedor del componente intangible. ¿Quiénes son? Mayormente las comunidades nativas, los agricultores, los pueblos indígenas, que tienen amplios conocimientos tradicionales, ¿no? Esos son los proveedores del componente intangible. Ya indiqué, el componente intangible mayormente está referido a conocimientos tradicionales, prácticas tradicionales y todo lo que tiene el agricultor que está asociado a los recursos genéticos. La institución nacional de apoyo, ya dimos la definición, que interviene solamente cuando el solicitante es un extranjero. El propietario del recurso biológico que contiene el recurso genético, que puede ser una persona natural o jurídica, puede ser un agricultor, una empresa, puede ser una comunidad, puede ser un pueblo indígena. El solicitante de acceso, que es quien va a obtener y va a utilizar este recurso genético. Es decir, la persona natural o jurídica que va a ejecutar un proyecto de investigación sin o con fines comerciales, haciendo uso de los recursos genéticos o sus derivados, o de algún microorganismo que esté asociado a ellos también, ¿no? Ese es el solicitante del acceso a recursos genéticos. Puede ser una universidad, puede ser un investigador individual, un agricultor, puede ser una empresa. Y la autoridad nacional competente, que en este caso el INIA es la autoridad para las especies cultivadas. Ya vimos que hay otras 3 más, ¿no? Esos son los actores que intervienen en el acceso a los recursos genéticos. Si hay alguna pregunta al respecto, la hacen nada más. Y rápidamente veamos cuáles son las modalidades de acceso a los recursos y sus derivados, de acceso a los recursos genéticos y sus derivados. Nuestro reglamento en su artículo 16 establece que las modalidades de acceso o el acceso a los recursos genéticos y sus derivados se otorga a través de las modalidades siguientes. Autorización de acceso a recursos genéticos y sus derivados sin fines comerciales. Eso, si es con el proyecto que presenta el solicitante, tiene un fin no comercial, solamente basta con una autorización de parte de la autoridad competente. Y el contrato de acceso a los recursos genéticos y sus derivados con fines comerciales. Cuando el proyecto de investigación tiene fines comerciales, por ejemplo, obtener un producto, una crema, por ejemplo, para
ser vendida como cosmético que puede servir para la piel, para las arrugas y tanto que ahora lo utilizamos mucho los seres humanos. Entonces, ahí sí se tiene que hacer a través de un contrato de acceso con fines comerciales. Y es ahí donde en ambos se especifica cuáles son las obligaciones de cada uno, tanto del solicitante como de la autoridad competente. En el caso de las autoridades, perdón, de las autorizaciones de acceso, la eficacia de estas autorizaciones de acceso a los recursos genéticos y sus derivados sin fines comerciales se encuentra sujeta a la suscripción de un contrato entre el solicitante y la autoridad nacional competente. Dicho contrato se perfecciona con la suscripción del formato simplificado. Es un contrato no diferente al que está establecido en el B, es un contrato ya elaborado, es un formato establecido, estándar, que solamente se llenan datos nada más y se firma, para cuyo efecto aprueba el Ministerio del Ambiente en coordinación con las autoridades nacionales competentes. Ya tenemos el formato, ya lo tenemos aprobado y estamos haciendo uso de eso, que es parte de la autorización. Y por otro lado, también contempla los contratos accesorios. Ya vimos que dentro de los actores que intervienen para el acceso a los recursos genéticos, habían los proveedores del componente intangible, los proveedores del recurso biológico, y también está la Institución Nacional de Apoyo, ¿no? Entonces, el solicitante, el que va a hacer uso de los recursos genéticos, va a obtener y hacer uso de los recursos genéticos, está obligado a celebrar acuerdos, y son estos contratos accesorios, y son acuerdos que no autorizan el acceso a los recursos genéticos y sus derivados, pero que el solicitante suscribe a efectos del desarrollo de actividades relacionadas con el acceso a los recursos genéticos y sus derivados, que realizará con el solicitante. ¿Con quién va a firmar estos contratos? Con el propietario, poseedor o administrador del predio donde se encuentra el recurso biológico que contiene el recurso genético, con el dueño de una chacra, con el dueño con quien maneja un banco de germoplasma, por ejemplo. El solicitante está obligado a hacer un contrato con el centro de conservación ex situ. Esos son los que manejan vimos ya que hay diferentes formas de conservar ex situ. Con el propietario, poseedor o administrador del recurso biológico, que puede ser que contenga el recurso genético, que puede también ser el mismo agricultor, puede ser una comunidad. El proveedor del componente intangible, y con la Institución Nacional de Apoyo sobre las actividades. El solicitante está obligado a celebrar este tipo de contratos accesorios. Que no nos asustemos, no es un contrato muy complicado, basta que sea, por ejemplo, puede ser un acta simple, donde se indique de que yo, Juan López, por ejemplo, agricultor, tengo en mi chacra una variedad de guairo, de papa, que va a ser utilizada por la empresa X para ejecutar un proyecto denominado tal, con la finalidad de hacer uso de estos recursos genéticos, ser estudiados, ser investigados, y que por ello yo tengo conocimiento pleno de que va a ser utilizado dentro del marco de este proyecto, y autorizo su utilización. Ese es el consentimiento informado previo. Y que por el uso de este recurso biológico voy a recibir como beneficio, puede ser que, por ejemplo, le dé una capacitación, cómo manejar su chacra, cómo mejorar su chacra, su tecnología. O puede ser que le dé un beneficio económico comprando las papas, ¿no? Entonces, es un documento simple, no es complicado. Y en forma similar el resto, ¿no? Es decir, donde se dé el consentimiento para hacer uso del recurso biológico, o el componente intangible, o para apoyar en las actividades como autoridad nacional de apoyo en el caso de los solicitantes extranjeros, y que por eso obtienen un beneficio, ¿no? Y dentro de esto, el reglamento contempla los requisitos que debe cumplir el solicitante, y que se inicia con la presentación de una solicitud. Para ello ya hay formatos establecidos. Por ejemplo, es el anexo 1, que es el formato de solicitud de acceso a recursos genéticos. Ahí se llenan todos los datos que pide este formato. Y el anexo 2, que está referido
al formato de propuesta de proyecto de acceso a los recursos genéticos y sus derivados. Este es muy importante porque nos va a permitir a aquellos que evaluamos las solicitudes ver si está dentro del ámbito del reglamento, si van a hacer uso o no del recurso genético, se va a plasmar cuáles son los objetivos del proyecto a ejecutar, la metodología, las tecnologías que van a emplear, el cronograma de actividades y todo ello. Y en base a ello es que damos una opinión técnica y legal para que se proceda o no con la solicitud de acceso a recursos genéticos, ¿no? Y aparte hay otros formatos que hemos elaborado referidos a, por ejemplo, a propuestas de beneficios monetarios y no monetarios, el tema de confidencialidad que también está contemplado, si alguien quiere pedir confidencialidad de algún tema, puede hacerlo. Está el modelo de contrato accesorio con el proveedor del recurso biológico, y esto lo pueden encontrar en la página web de Linea. No sé si les he puesto por ahí el link, pero si desean yo les dejo a los miembros del Colegio de Ingenieros para que divulguen el link, y ahí está detallado todos los requisitos y todos los formatos que pueden utilizar los que van a hacer uso de los recursos genéticos. Y luego tenemos los beneficios, también contempla los beneficios por el uso de los recursos genéticos y sus derivados, ¿no? El artículo 42 está referido a la participación en los beneficios monetarios y no monetarios. El 42.1 indica que la autoridad nacional competente negocia la distribución de beneficios no monetarios y monetarios establecidos en el artículo 49 y 50 del presente reglamento respectivamente. Los contratos de acceso a recursos genéticos y sus derivados contienen una cláusula en donde el usuario reconoce el derecho del Estado peruano sobre los recursos genéticos utilizados y el derecho preferente de este en la distribución de beneficios monetarios y no monetarios y los productos que generen la investigación y desarrollos realizados. Asimismo, el usuario debe asegurar la participación en los beneficios a los proveedores del recurso biológico, de corresponder a través de contratos accesorios, como ya vimos, respectivos, conforme a lo establecido en el artículo 52 del presente reglamento. Una vez que se ha evaluado la solicitud y sus documentos y se hace el informe técnico legal correspondiente, se le comunica al solicitante que va a entrar a una etapa de negociación, y esta etapa de negociación está referido a estos beneficios monetarios y no monetarios. Acá es donde se negocia en forma armoniosa, nunca hemos tenido ningún problema. Ya nosotros hemos celebrado con todas nuestras limitaciones, como vamos a ver, ya hemos celebrado un buen número de contratos sin fines comerciales, y ya tenemos 5 contratos con fines comerciales que estamos obteniendo beneficios monetarios, aunque sea un poquito, pero tenemos, pero que al final no lo vemos tampoco porque entra a la parte administrativa de Linea y no sabemos qué se hace. Lamentablemente ese es nuestro sistema. Y bueno, los beneficios para el Estado peruano en las autorizaciones de acceso a recursos genéticos y derivados sin fines comerciales. Para el caso de la determinación de los beneficios en las autorizaciones sin fines comerciales a los recursos genéticos y sus derivados, el usuario identifica al menos 3 beneficios no monetarios ante la autoridad nacional competente, de los cuales 2 son obligatorios y al menos 1 es opcional, según el listado que se detalla a continuación. Y ahí detalla, ¿no? Beneficios no monetarios referidos a difusión de resultados de investigación, colaboración, cooperación, contribución, información, capacitación, entrenamiento. Esos son beneficios no monetarios obligatorios que debe contemplar el solicitante, y los beneficios no monetarios opcionales, que cualquiera de ellos, de esos 2, 4, 6 que hay, puede escoger el solicitante, ¿no? Colaboración y cooperación, contribución de programas de investigación, participación de tesistas en el caso de una universidad, por ejemplo, acceso para los investigadores nacionales involucrados en el proyecto de colecciones ex situ, transferencia de conocimientos y de tecnología, acceso a la información científica, acciones para promover la seguridad alimentaria, ¿no? Esto ya está establecido y hay opciones que el solicitante puede escoger. Estos son los beneficios no monetarios que están contemplados para aquellas autorizaciones sin fines comerciales. Por el hecho que son sin fines comerciales, ¿no? No van a obtener dinero ahí, solamente son no monetarios los beneficios. Y en el caso de
Contratos de acceso a los recursos genéticos y sus derivados con fines comerciales. Para los contratos de acceso a recursos genéticos y sus derivados con fines comerciales, el usuario debe identificar y proponer beneficios monetarios y no monetarios. Ahí sí ya, porque sí, son comerciales. Ante la autoridad nacional competente según el listado que se detalla a continuación. Ahí contempla pago de regalías anuales negociables no menor del 1%, eso ya establecido de las ventas, instalación y mantenimiento de infraestructura, constitución, aportes a fondos fiduciarios que financien programas, proyectos o mecanismos, es otra forma, financiamiento en investigaciones, esos están referidos a los pagos que puede hacer el solicitante cuando es con fines comerciales. Y también beneficios no monetarios obligatorios señalados en los numerales 491 que ya vimos anteriormente y opcionalmente los beneficios no monetarios. En las negociaciones se establece la modalidad y formas de pago de estos beneficios monetarios y no monetarios. Es en la etapa de negociación que ya les indiqué. El INIA fue con las limitaciones que les cuento que este tema lo veo yo solo en el aspecto técnico y recién han contratado, me han dado un apoyo con un especialista legal. Sin embargo, somos los que estamos más avanzando, me parece, en este tema de contratos con fines comerciales sobre todo. Y ya tenemos mucha experiencia en este tema. Y bueno, acá son rápidamente las solicitudes de acceso a recursos genéticos que ya se han negociado. En el caso de, por ejemplo, de Molle, Maca, tenemos Maca y Yacón, Cacao. Ahí están los tipos de contratos. Hay sin fines comerciales, con fines comerciales. El solicitante interviene, tenemos el caso de una empresa, Cosmo Ingredients es una empresa. Tenemos el caso de la Universidad Cayetano Heredia, 2 contratos. Con Bioversity International, que es un centro de investigación internacional que está dentro de los CGIARS, con Cosmos, bueno, ya lo mencionaba, con Cosmos hay varios. Luego tenemos con la Universidad de Hamburgo, por ejemplo, con Alemania, también hemos celebrado un contrato sin fines comerciales referido a un proyecto de microorganismos asociados a cacao. Luego tenemos con una investigadora individual, la señora Pilar Obregón Rodríguez, en el caso de quinoa es eso, con el Centro de Innovación del Cacao, tenemos con la Universidad Católica Santa María de Arequipa, que es una universidad particular, en el caso de maíz, tenemos otros que está con la Universidad, ¿de dónde es este? De Andahuaylas me parece que es. También hemos celebrado otro contrato. Tenemos en camino con Bioversity otro sobre el tema de cacao. Y estamos avanzando en estas. Acá tenemos las autorizaciones y contratos que ya se han celebrado, ¿no? Acá podemos observar, no hay, el puntero creo que no funciona, ¿o sí? El número correlativo tenemos ya 16 entre comerciales y no comerciales. Luego tenemos los fines de investigación. El año de la autorización, el solicitante, la organización. Tenemos el tipo de institución, si es empresa, universidad o individual. El país, como ya mencioné, tenemos uno con Alemania. Luego tenemos el recurso biológico que va desde el uso, han hecho uso de maíz, de cacao, de quinoa, lugma, quinoas amargas también hay otro. Y luego el nombre del proyecto en el marco que se va a ejecutar esto, la resolución respectiva que se ha emitido para autorizar la fecha de emisión, el número de contrato, si es sin fines comerciales o no comerciales, la fecha, bueno, están muy chicas las letras. Bueno, y luego esto termina
La fecha de suscripción. Eh, ah, el trámite termina con la emisión de parte de la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica de un certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente, que es el que emite el Convenio sobre Diversidad Biológica. Este certificado es de mucho beneficio para los solicitantes y para la autoridad del país porque demuestra que el acceso a los recursos genéticos de una determinada especie se ha hecho de acuerdo a las normativas del país, cumpliendo las normativas y que está a disposición para ser negociado en cualquier parte del mundo si se trata de un producto con fines comerciales. Es decir, es muy ventajoso esto. Bueno, algunas estadísticas, los tipos de contratos suscritos. Ahí tenemos contratos con fines comerciales y sin fines comerciales, 11 suscritos sin fines comerciales, 5 con fines comerciales. El tipo de contrato por años, bueno, especies utilizadas en la investigación, especies utilizadas con su nombre científico y acá con su nombre común, las que ya se han atendido. El número de certificados de cumplimiento reconocidos internacionalmente por tipo de contratos suscritos con el INIA. Tenemos 11 certificados ya que han sido emitidos, faltan aún 5 que emitan, están en trámite. Y este es el certificado que emite el Convenio sobre Diversidad Biológica. Como digo, este certificado le da muchas facultades al solicitante y prestigio al país donde se ha autorizado el acceso a los recursos genéticos, que le sirve para poner su producto en vitrina a nivel mundial y negociar con quien se le antoje, ¿no? Y sobre todo, demostrar que se ha hecho de una manera legal, cumpliendo las normas que existen en el país donde se ha tramitado. Esta es una publicación que sacaron. INIA recibe beneficios económicos por acceso a recursos genéticos de especies cultivadas. Este fue nuestro primer contrato que celebramos. Como vuelvo a repetir, ya estamos recibiendo, aunque sea poquito, ¿no? Que nos están dando muy poquito, creo que es alrededor de $4,000 al año, que puede servir para implementar con alguien que nos apoye siquiera en evaluar las solicitudes, pero no lo vemos, como digo, se queda en la oficina de administración esto, ¿no? Y luego el artículo 62 también es importante mencionarlo, está contemplado en el reglamento y está referido a investigaciones basadas en recursos genéticos por parte de las entidades del Poder Ejecutivo, es decir, por las instituciones públicas, ¿no? Y dentro de estas están todas las instituciones públicas que hacen investigación haciendo uso de los recursos genéticos, menos las universidades, porque las universidades tienen otro régimen, no tienen autonomía propia, tienen, creo, una presidencia a nivel de los rectores. Bueno, yo no estoy muy enterado de eso. Y esto indica que las investigaciones basadas en recursos genéticos y sus derivados sin fines comerciales, solamente sin fines comerciales, realizados por las entidades del Poder Ejecutivo, en el marco de sus funciones, se registran en la base de datos conducidas por las autoridades nacionales competentes. Es decir, ellos no están obligados a presentar solicitudes de acceso ni hacer el procedimiento que hemos visto. Solamente se registran teniendo en cuenta lo que indica ese artículo 62, que está referido a investigaciones basadas en recursos genéticos por parte de las entidades. Y ahí indica, ¿no?, qué es lo que debe contener el informe que van a presentar: datos del investigador, título del proyecto, y esto lo hacen hasta que termine su proyecto y eso es suficiente para la autoridad, con el fin de facilitar la investigación a las instituciones públicas, ¿no? No podemos, como dije, la intención no es poner trabas a la investigación, es facilitar. El objetivo es que se haga de una forma ordenada, haciendo buen uso de los recursos genéticos, teniendo en cuenta los aspectos legales existentes, y después se da todas las facilidades para que se haga investigación haciendo uso de los recursos. Y esto con el fin, como vuelvo a repetir, de
evitar actos de biopiratería y que el Estado siquiera sea retribuido con algún beneficio, ya sea no monetario o monetario, ¿no? Eso no está en discusión, ¿no? Bueno, y algunas novedades dentro del nuevo reglamento. Están las exclusiones. El anterior reglamento, por ejemplo, excluía de que los productos nutracéuticos y alimentos funcionales estaban exceptuados de este reglamento. Actualmente no, esto ya se ha retirado. Se ha retirado de estas exclusiones las actividades que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales no maderables para producir productos naturales, nutracéuticas y alimentos funcionales. Vemos que hay muchas casas naturistas, por ejemplo, que se benefician mucho con esto, ¿no? Sacan algunos productos nutracéuticos, ya sea sangre de grado, no sé qué, tantas cosas que sacan. Macan, La Poderosa y tanto, y estaban exceptuados del reglamento de acceso a los recursos genéticos, y estas casas naturistas ganaban buenas cantidades de dinero y el Estado no veía nada, ¿no? Ahora ya se ha retirado del reglamento esta excepción. Asimismo, se ha mejorado la redacción del literal F referido a los recursos fitogenéticos de la agricultura y la alimentación. Pues está referido a ese anexo 1 que les indiqué, pero ya se ha mejorado la redacción, ¿no? El artículo 10 también es como otra novedad. Se ha incluido el protocolo de Nagoya en el nuevo reglamento y tiene como punto focal nacional al MINAN, ¿no? Ya está incluido el protocolo de Nagoya, en el anterior no estaba. Y acá en este capítulo se indica que es el Ministerio del Ambiente y sus funciones como punto focal, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Luego el artículo 12, en cuanto a las autoridades, se ha precisado las competencias referidas a microorganismos y parientes silvestres de las especies cultivadas. Antes los parientes silvestres de las especies cultivadas era competencia del CERFOR, pero con participación de l'INIA. Ahora ya no participa l'INIA. Por el hecho que son especies, a pesar que son parientes silvestres de las cultivadas, siguen siendo especies silvestres, ¿no? Y esa es competencia del CERFOR. Y la novedad es que cada uno, el tema de microorganismos antes era competencia solamente del CERFOR, ahora no. Cada autoridad es competente de los microorganismos que esté asociado a la especie que es de su competencia. En el caso de l'INIA es competente para microorganismos asociados a las especies cultivadas, ¿no? Y ahí está indicado. Esto, como vuelvo a repetir, les vamos a dejar esta presentación y si es necesario yo les dejo el reglamento también a través para todo el marco legal para que ustedes puedan tenerlo a la mano. El artículo 17, lo más destacable es el hecho que se facilite el acceso para las universidades e institutos, estudiantes y docentes. Se está facilitando esto también. Antes había muchas trabas, ahora se está dando facilidad porque las universidades también tienen que acelerar los procesos de investigación, ¿no? Como vuelvo a indicar, de nada nos sirve conservar, tener una gran riqueza y si no le damos utilidad, ¿para qué? Tenemos que utilizar lo que hay, pero siempre y cuando se haga de la forma correcta, respetando la legislación existente, ¿no? Y bueno, la otra novedad importante es la negociación para los contratos de acceso a recursos genéticos y sus derivados con fines comerciales. Antes el reglamento no contemplaba esto, por el hecho que no estaba aún vigente el protocolo de Nagoya, que está referido a distribución de beneficios, ¿no? Ahora ya está y en nuestro reglamento ya está detallado cómo es que se debe hacer esta negociación con fines comerciales, los porcentajes y todo eso que vemos indicado, ¿no? Tanto monetarios como no monetarios. Y la otra novedad es esto, los certificados de cumplimiento que ya les indiqué, ¿no? Reconocidos internacionalmente. Esto es competencia del MINAN, su trámite, en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la emisión del contrato de acceso respectivo. La autoridad nacional competente remite al Ministerio de Ambiente una copia de la autorización y el contrato según corresponda, junto con el expediente público y el resumen no confidencial, salvaguardando la información confidencial aprobada por la autoridad nacional competente. En un plazo no mayor de 5 días hábiles le recepcionan los documentos,
citados en el párrafo anterior, el Ministerio del Ambiente notifica al Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación de Beneficios a fin de que dicha autorización o contrato se constituya un certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente como prueba del acceso legal a los recursos genéticos y sus derivados y al componente intangible asociado al recurso biológico, es decir, al convenio sobre diversidad biológica. Ellos son los que emiten este importante. Otro está referido a los centros de conservación ex situ, ahora está un poco más desarrollado ya, cuáles son sus funciones, cómo es que debe actuar estos centros de conservación ex situ, que es un centro que realmente transfiere mucho material genético y que ahí es donde se conserva y se estudia, se caracteriza, se ordena la información, los datos y todo de nuestra diversidad existente en nuestro país, ¿no? Y el tema sobre negociación y beneficios de autorizaciones está detallado ahora, se encuentra detallado tanto para autorizaciones como para contratos de acceso a recursos genéticos con fines comerciales. El nuevo reglamento contempla ahora puntos de verificación, antes no había esto. El INDECOPI y la Comisión Nacional para la Protección, para el Acceso a la Diversidad Biológica y Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas, más conocido como la Comisión contra la Biopiratería, constituyen como puntos de verificación nacionales, ¿no? Y ahí se detalla cuál es su función, cómo es el procedimiento. El artículo 62, referido a investigaciones basadas en recursos genéticos por parte de las entidades del Poder Ejecutivo, esto ya lo vimos, bueno, la promoción de la investigación y la transferencia de tecnología, ahora hay participación del CONCITEC a través de los proyectos que se presentan en CONCITEC. El CONCITEC exige de que para ser aprobado un proyecto tiene que contar con su solicitud o contrato de acceso a recursos genéticos, donde indique que se está haciendo uso, si es que es de origen peruano, ¿no? Si no es de origen peruano, no hay necesidad. El trámite gratuito para las investigaciones sin fines comerciales, recuperación del material biológico que contiene los recursos genéticos fuera del país. Se ha visto muchas veces, esto también es importante porque se ha visto que hay muchos recursos biológicos que contienen los recursos genéticos que están fuera del país y el país no tiene oportunidad de recuperarlos. Ahora ya con esta norma sí. Por ejemplo, si queremos nosotros podemos traer las macas que se han llevado tantos países, ¿no? En base a esto, recuperar Bueno, y algunas disposiciones complementarias referidas al TUPA, se está implementando ahora este tema, cada autoridad competente ya está elaborando su texto único de procedimientos administrativos. Por ahora el trámite es gratuito, les informo, no se paga nada. Todo aquel que quiera hacer investigación solamente presenta su solicitud y no hay ningún pago. La aprobación de formatos modelo, un buzón de consultas existe, la obligación de presentar ante Indecopi la autorización de contrato de acceso para los procedimientos de propiedad intelectual. Si es que alguien, por ejemplo, quiere patentar, una crema que ha obtenido a partir de cacao ante Indecopi, y si no ha hecho su trámite de acceso a recursos genéticos, Indecopi le va a exigir al momento de que se va a tramitar su patente, le va a exigir que presente el contrato de acceso. Y si no lo ha hecho, no puede continuar con este trámite. Tiene que contar con su contrato de acceso a recursos genéticos. Luego tenemos otras novedades sobre los conocimientos colectivos, que ahora ya esto mayormente está dentro de la ley 27811. Lineamientos para la solicitud de 2 o más proyectos de investigación mediante resolución ministerial, metodología para el cálculo de multas, también contempla nuestra normativa, aquel que hace un acceso ilegal está sujeto a multas, sanciones, procesos administrativos y hasta legales. Luego tenemos lineamientos de tratamiento de información confidencial. Toda aquella persona natural o jurídica que hace uso del acceso a recursos genéticos de repente quiere que alguna información relacionada, por ejemplo, a un procedimiento o una formulación que haya desarrollado, se mantenga bajo
los términos confidenciales, el reglamento lo contempla y el solicitante puede solicitar esta confidencialidad y la autoridad, si lo cree conveniente, le da esa confidencialidad y se maneja en un expediente aparte todo este tema, esta información que ha solicitado el usuario, ¿no? La eficacia de las autoridades y luego tenemos regularización. Ha habido un tiempo de regularización, se ha dado un año para regularizar, ha habido muchas solicitudes para regularizar, es decir, ha habido obtención y uso de recursos genéticos sin tener en cuenta el marco legal y se les ha dado oportunidad durante un año para que regularicen y contemplen esto, ¿no? Y luego tenemos las muestras de material biológico que contienen los recursos genéticos, se otorga un plazo de 60 días. Ah, eso está dentro de esto de acá de regularización. Y algo muy importante, solicitudes en acceso en trámite. Las solicitudes de acceso en los recursos genéticos y sus derivados que se encuentran en trámite antes de la entrada en vigencia del presente reglamento se rigen por el marco normativo que iniciaron su procedimiento. Hubo muchas solicitudes que estaban todavía bajo el marco del anterior decreto supremo que les indiqué, el 03, pero que no se habían terminado su procedimiento. Entonces, esta disposición daba esa facultad de seguir atendiendo esas solicitudes hasta que se termine, ¿no? Es decir, no estaban en la obligación de presentar nuevas solicitudes, sino continuar con la que habían iniciado. Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que quería mostrarles. Está resumido, es tema muy amplio, es materia de discusión de más tiempo. Yo me comprometo a hacerles llegar todo el marco legal para que le hagan una divulgación a que lo solicite de todo esto y la presentación también se va a quedar. No hay ningún problema, lo pueden ustedes solicitar. Y por mi parte, eso es, y muchas gracias por su atención. Si hay alguna